el diputado provincial del Frente Progresista Cívico y Social, Nicolás Aymar, que tiene la gentileza de haberse acercado a nuestro living. Diputado, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿qué plantea el proyecto específicamente? El proyecto, el principal planteo que hace es, considerando los bonos que acordó el gobierno provincial con Nación como para recibir en pago de la deuda histórica de coparticipación de la Nación con la provincia, estos bonos tienen vencimiento en distintos momentos a lo largo de 10 años. Eso es lo que estamos planteando en función del flujo de fondos que el propio gobernador dio a conocer. A la provincia de Santa Fe le estarían ingresando en el transcurso del 2022 algo más de 26.000 millones de pesos. El planteo del proyecto es poder ver de qué manera, es más, lo explicita, para que para los municipios y comunas, en realidad, en lugar de tener que esperar aquellos vencimientos periódicos a lo largo de 10 años, lo que puedan hacer es disponer de esos fondos, ni bien la Nación transfiera estos montos a la provincia. Dicho por el propio Agosto, la totalidad de la deuda de municipios y comunas por coparticipación, descontando aquel adelanto que hizo en su momento el gobernador Lifchitz, estaría ascendiendo a valores de hoy alrededor de 18.500 millones de pesos. O sea, con lo que en principio cobraría la provincia, son 26.000 millones, podría alcanzar y quedarle fondos disponibles para seguir ejecutando obra pública de la provincia, pero para poder cancelar en un solo pago lo que es la deuda de municipios y comunas, que entendemos que la realidad económica y financiera de los municipios y las comunas no es la misma que puede tener un gobierno provincial en términos de la espalda financiera para poder esperar 10 años para el cobro de estos montos, ¿no? Ayer la concejala Mondina hablaba justamente de que el destino de estos fondos es principalmente obra pública. Le consultábamos acerca de situaciones de emergencia que se puedan atender con estos fondos si es que la ley lo permite, y poníamos como ejemplo el transporte público o la situación del transporte público. ¿Cuál es su visión al respecto? No, a hoy, por la ley de presupuesto que tenemos vigente en la ley de presupuesto 2022, así como quedó establecido que en caso de que se ingresen estos fondos debían ser destinados a obra pública por parte del gobierno provincial, en ese momento ahí también se estableció en la ley de presupuesto 2022 que los municipios y comunas debían hacer lo mismo. Por tanto, hoy hay una ley, que es la ley de presupuesto, que establece que debe ser para atender gastos de capital u obra, por decirlo de alguna manera. Héctor. Sí, la posibilidad de beneficiar a municipios y comunas a partir de del pago gradual de esta deuda puede llegar a alterar la inversión de la provincia en las grandes ciudades, la inversión prevista por la provincia anteriormente en las grandes ciudades. Dicho de otra manera, Santa Fe y Rosario van a ser beneficiadas con las mayores cantidades de dinero. Esa situación no las pone en un lugar, bueno, pero como ya tienen esto para bienes de capital o para obras, la provincia se relaja y en todo caso redistribuye su plan de obras para esas localidades. Hay una realidad que también lo venimos discutiendo, salió ayer en el propio recinto de la Cámara de Diputados. Hoy el gobierno provincial ejecutó a mayo recién el 19% del presupuesto de obra pública. Por lo tanto, la verdad que todo indicaría que no estaría llegando a ejecutar el 100% del presupuesto que tiene asignado por ley para obra pública. Por eso también decimos que en caso de que estos fondos lleguen, cumpliendo Nación con el vencimiento de los bonos y pagando en tiempo y forma, es muy difícil imaginar que provincia llegue a ejecutar el 100% del presupuesto, más un adicional de, como decía hace un rato, los 26.000 millones de pesos. Entonces, entendemos que hay, en función de la situación económica de la provincia, dicho por el propio ministro Agosto, donde dijo, nosotros no tenemos urgencias económicas, por eso podemos esperar el vencimiento de los bonos, por eso para nosotros no es una preocupación cuánto valgan estos bonos en el mercado, porque podemos esperar el vencimiento, dijo el propio ministro. En función de eso, donde pensamos realmente una propuesta, ni siquiera obligando a los municipios y comunas que lo cobren, es decir, a aquellos municipios y comunas que no tienen una situación económico-financiera tan holgada como parece que tiene el gobierno provincial, que puedan disponer de fondos de acuerdo a sus necesidades. Pueden pedir no el 100% de la deuda, pueden pedir menos, digamos, en función de las propias necesidades de cada municipio y comuna, entendiendo que la situación económico-financiera de la provincia, por lo que dice el propio ministro de Economía, estaría en condiciones de poder afrontarlo.
y no se puede leer que ese 19% de ejecución tiene que ver con el contexto y que la Cámara de la Construcción está casi en todo el país, las distintas cámaras están discutiendo redeterminar precios y los estados provinciales en general no lo hacen. Digo, ¿no puede ser esa una lectura? Puede ser una lectura. También es cierto que, bueno, de alguna manera las novedades de la Cámara de la Construcción, hecho tanto a los municipios como a la propia provincia, tuvo que ver también con el descalabro económico de los últimos días del país. Esto no viene así, la verdad que muchos indicadores, y al menos digo fuentes oficiales, el gobierno nacional viene hablando de un crecimiento económico. Esto claramente siempre hay un motor de crecimiento que es la construcción. No venimos de una etapa donde el rubro de la construcción estaba paralizado y en crisis, sino algunos atisbos de crecimiento ha habido. Entonces la verdad que no da la sensación de que la no ejecución presupuestaria tenga que ver con la situación económica del rubro de la construcción. Recién escuché a Silvina Frana en una radio decir que se hizo difícil arrancar con la obra pública porque tuvo que pagar una deuda del gobierno anterior, acordar una deuda con la Cámara de la Construcción. A ver, puede haber habido alguna deuda flotante, como se llama en aquel momento. Creo que no tengo presente los números. En aquel momento, cuando asume el gobernador Perotti, hace mención a una deuda. El porcentaje de deuda que había quedado del gobierno anterior, yo no me acuerdo, pero creo que no llegaba al 6% del presupuesto total. Y claramente estuvo demostrado por el propio ex ministro Saglione, en su momento el ex gobernador Lipchi dio todas las explicaciones del caso, que son deudas que se dan por el propio funcionamiento del Estado. Cuando te dejan un Estado funcionando con obras en marcha, es imposible poder pensar que uno corte en un momento determinado y esté todo en cero. Claro. Lo que sí habría que ver es por qué muchas de esas obras que estaban en marcha se paralizaron. ¿Cuál es la deuda que hubo que refinanciar con la Cámara de la Construcción? Y esto no nos olvidemos que pasó hace 2 años y medio. O sea, es cierto, pero en cierta manera también es falso plantearlo así. A ver, hay una deuda producto, es como que de una rueda que está como el 31 de cada mes, un trabajador diga, a mí me deben el sueldo. Claro, bueno, pero lo vas a cobrar el primero del mes siguiente. Bueno, es propio de la dinámica de la economía. No había una deuda que asfixie al gobierno provincial, que no es la misma situación con la cual nos encontramos en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Diputado, ayer, respecto a este tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, bajó desde la presidencia a una banca para decir que el gobernador había mentido en cuanto a esta situación del pago de la deuda y había dicho que el gobernador dijo una cosa pero que resultó ser otra lo que se acercó. Hoy el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, dijo que lo que firmó el gobernador es un preacuerdo, en otras palabras más, palabras menos, para que justamente se pague la deuda. ¿Qué evaluación hace de el hecho de que Farías haya dicho el gobernador mintió y hoy Marcos Corach haya dicho esto? Sí, a ver, nosotros primero que realmente hay una cuestión que habernos hecho de ese convenio firmado por el gobernador y el gobierno nacional recién con una semana de posterioridad a la firma, donde realmente fue producto de una insistencia que hicieron en la reunión que tuvo el Poder Legislativo con el gobernador el día anterior, insistiendo realmente en la necesidad de poder contar con esa documentación. Entra el convenio minutos antes de que empiece la sesión, y la verdad cuando uno lo mira el convenio, todavía está claramente los equipos técnicos mirándolo, lo primero que aparece en el convenio firmado con AFIP es que es un convenio complementario, por lo tanto es complementario de algo, es complementario de un principal, y ese principal es la deuda que Nación está saldando con la provincia, y el primer considerando del convenio de AFIP habla del convenio firmado entre Nación y provincia por la cancelación de la deuda en el marco de la sentencia de la Corte. Es consecuencia, uno es consecuencia del otro. Y la verdad que la primera impresión, en función de lo que vimos entre las últimas horas de ayer cuando ingresa y lo que pudimos ver más o menos, estamos terminando de ver, sin muchas más precisiones que eso. Hablan de que es un acuerdo al referéndum de la legislatura. En la documentación que hasta hoy ha llegado, en ningún lado hay constancia de eso. Entendemos que sí, por las propias facultades que no tiene el gobernador para firmarlo, pero la verdad que generó muchísimas suspicacias de lo expresado en aquel momento, en aquella reunión, a los presidentes de bloque, al presidente de la Cámara, a lo que llegan los papeles,
Y la verdad que en la legislatura había un clima de muchísima incertidumbre de si coincidía realmente lo dicho con lo que aparecía en los papeles, ¿no? Porque hace unos días estuvo con nosotros, se me fue el apellido de Pablo, que fue secretario de Finanzas de la provincia. Olivares, que estuvo en aquel panel en la universidad, donde que estuvo muy bueno sobre la historia del planteo y la resolución que había tomado Perotti. Él decía que el convenio entre nación y provincia por la deuda, la Constitución provincial establece que los acuerdos entre estados deben tener un tratamiento legislativo y que la autarquía AFIP también. Pero si uno es complementario del otro, si autarquía AFIP, que todos coinciden que sí tiene un tratamiento legislativo, y el otro hay discusión, porque Rubén dice que no, y algunos dicen que sí, pero si acá no se aprueba, la legislatura no aprueba la autarquía AFIP enviar esos fondos, se va a caer el acuerdo nación-provincia porque es complementario. No, es que esa es un poco la duda que surge ayer, ¿no? Y es la incertidumbre. Nosotros pretendemos seguir creyendo en la palabra del gobernador y que eso no es así. Entendemos que sería de mayor gravedad institucional que una cosa como esa pase, pero no quiere decir que no estemos atentos de ver realmente de qué se trata y cuál es el abordaje que hay que dar al tema, porque lo que menos queremos es que el cobro de una deuda, de la cual hace 15 años que el gobierno provincial, más allá del color político que tenga, viene reclamando como un derecho justo de los santafesinos y las santafesinas, por algunas actitudes de último momento de quien le toca asumir la gestión, vaya en detrimento de una causa histórica que hemos acompañado todos desde su inicio. Así que vamos a hacer todo lo posible para que eso llegue a buen puerto y se verá de qué manera hay que separar la paja del trigo de alguna manera si no está claro una cosa y la otra. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a ustedes.